Temáticas del curso de primeros auxilios. Integrantes: Gina Paola Calderón, Dayani Lucía Ortega, Michelle Natalia Saldaña. Tutor: Alejandro Solo Nieto. Introducción. Los primeros auxilios son los cuidados inmediatos brindados a una persona cuyo estado físico no pone en peligro su vida o su salud, a fin de mantener las funciones vitales y evitar el empeoramiento de la condición, hasta tanto reciba asistencia médica especializada. Los primeros auxilios dependen de conocimientos básicos, teóricos y prácticos por parte de quienes los están brindando. La recuperación de la víctima de un accidente, sea cual fuese la naturaleza de este, depende en gran medida de la preparación psicológica y técnica de la persona que brinda la atención. Una atención incorrecta puede traer secuelas irreversibles para la víctima. Se tomaron los temas más relevantes de las diferentes temáticas vistas en este curso, que abarca las medidas iniciales e inmediatas suministradas a la víctima, antes de que llegue el personal entrenado y se haga cargo de la situación, o bien antes de ser trasladado a un centro asistencial u hospitalario, ejecutadas por cualquier persona capacitada para garantizar la vida, proporcionar bienestar y evitar la complicación de lesiones existentes. Temáticas del curso de primeros auxilios. Práctica de laboratorio. Principios básicos y normas de actuación en primeros auxilios. Soporte vital básico, RCP, reanimación cardiopulmonar. Unidad 2. Guía de atención médica prehospitalaria en pacientes con quemaduras. Tipos de quemaduras, transporte del paciente en camilla e inmovilizaciones. Unidad 2. Guía de traumas, trauma cráneoencefálico, trauma raquimedular, trauma de tórax, trauma abdominal. Principios básicos y normas de actuación en primeros auxilios. Normas de actuación. En cualquier accidente debemos activar el sistema de emergencia. Para ello recordaremos la palabra PAS, que está formada por las iniciales de 3 actuaciones secuenciales para empezar a atender al accidentado. P, proteger. A, avisar. S, socorrer. La P de proteger. Antes de actuar tenemos que tener la seguridad de que tanto el accidentado como nosotros mismos estamos fuera de todo peligro. Por ejemplo, no atenderemos a un electrocutado sin antes desconectar la corriente causante del accidente, pues de lo contrario nos accidentaríamos nosotros también. La A de avisar. Siempre daremos aviso a los servicios sanitarios, médicos, ambulancias de la existencia del accidente, y así activaremos el sistema de emergencia, para inmediatamente empezar a socorrer en espera de ayuda. Debemos informar indicando el tipo de accidente, la localización, el número de personas accidentadas y la gravedad de estas. Si somos más de un socorrista, uno de nosotros empezará a socorrer al accidentado y el otro será quien activará el sistema de emergencia. La S de socorrer. Una vez hemos protegido y avisado, procederemos a actuar sobre el accidentado efectuando el reconocimiento de sus signos vitales, conciencia y respiración. Reconocimiento de signos vitales y reanimación. Conciencia. Para saber si un accidentado está consciente, le preguntaremos qué le ha pasado en alta voz. Si no contesta, realizaremos las siguientes acciones. Le golpearemos ligeramente en la zona de los omóplatos sin realizar movimientos bruscos, por si hubiera alguna lesión en la zona de la columna cervical. 2. Si no existe ningún tipo de reacción, significa que la persona está inconsciente, por lo que inmediatamente y en lo posible sin moverlo, porque puede ser un herido traumático y existir lesiones óseas que agraven su estado. Comprobaremos su respiración. Se recomienda a las personas que no estén entrenadas no perder tiempo en comprobar la respiración de la persona accidentada, porque muchas veces en esta maniobra se pierde un tiempo vital. Ante una situación de una persona que no responde, iniciar las maniobras de reanimación cardiopulmonar RCP, realizando 30 compresiones torácicas y 2 insuflaciones a un ritmo de 100 compresiones por minuto. Respiración. Para comprobar si el accidentado respira, el socorrista observará la zona torácica y abdominal y acercará su mejilla o el dorso de la mano a la boca y nariz del accidentado. Si existe respiración, observará el movimiento torácico o abdominal, escuchará la salida del aire y notará en su mejilla el calor del aire exhalado. Soporte vital básico. Concepto más amplio que el de RCP básica, además de las maniobras de RCP, incluye conocer el sistema de emergencias, conocer las actuaciones iniciales ante situaciones de emergencia sanitaria,
la actuación rápida por medio de la apertura de la vía aérea, los programas educativos para la infusión del soporte vital básico a toda la población. Resucitación cardiopulmonar RCP. Conjunto de maniobras dirigidas a tratar una parada cardíaca. La RCP básica debe iniciarla inmediatamente cualquier testigo de una supuesta parada y no precisa equipamiento. Objetivo RCP básica: mantener la oxigenación mínima del cerebro y de otros órganos vitales, evitando el daño irreversible. ¿Cómo? RCP es un procedimiento de salvamento que realiza cuando la respiración o los latidos cardíacos de alguien han cesado. Esto puede suceder después de una descarga eléctrica, ahogamiento o un ataque cardíaco. La RCP involucra la respiración boca a boca, la cual provee oxígeno a los pulmones de una persona, compresiones cardíacas, 30 compresiones torácicas y 2 insuflaciones a un ritmo de 100 compresiones por minuto, las cuales mantienen la sangre de la persona circulando. Se puede presentar daño cerebral permanente o la muerte en unos pocos minutos si el flujo de sangre de una persona se detiene. Por lo tanto, se debe continuar con la RCP hasta que los latidos y la respiración de la persona retornen o hasta que llegue ayuda médica entrenada. Las técnicas de RCP varían ligeramente dependiendo de la edad o tamaño del paciente. Incluso existen técnicas diferentes para adultos, niños y bebés. Unidad 2. Guías de atención médica prehospitalaria en pacientes con quemaduras. Las quemaduras son definidas como una lesión en la piel debido al contacto o exposición de un agente peligroso, como el calor, frío, la electricidad, las radiaciones del sol o ciertos productos químicos. Una quemadura puede ser dolorosa o no, dependiendo de su grado. El grado de una quemadura está determinado por su localización en el cuerpo y por la profundidad que llega en la piel. Quemadura de primer grado. Afecta la capa superficial de la piel, epidermis. Es caracterizada por enrojecimiento de la piel y duele el contacto. Son las más frecuentes presentadas por la exposición al sol. Quemadura de segundo grado. Este tipo de quemaduras es muy dolorosa y aún poco más profundas. Se caracteriza por la aparición de ampollas. Afecta la epidermis y la dermis. Quemaduras de tercer grado. En este tipo de quemaduras se puede observar el tejido carbonizado. Las terminaciones nerviosas se destruyen, es por ello que este tipo de quemaduras no duelen. Con cualquier tipo de quemadura se corren riesgos importantes para la salud. Esto depende del total de la superficie corporal quemada. Esto significa que una quemadura de primer grado que tenga una superficie del 90% del cuerpo es igual o más peligrosa que una quemadura de segundo grado con superficie del 20%. Manejo de las quemaduras según su grado. Primero debemos descartar lesiones traumáticas que puedan comprometer la vida de forma inmediata. Se debe retirar al paciente del lugar donde ocurrió el evento, retirar objetos metálicos y prendas de vestir si no están adheridas a la piel. Si la quemadura es de primer grado y si es una pequeña parte, se maneja con agua directamente, secar y aplicar crema humectante. En quemaduras de segundo grado, donde se presentan ampollas, estas no se deben reventar porque aumenta el dolor y por ende el riesgo de infección. Lo que debemos hacer es aplicar agua directamente y aplicar crema humectante. Si es posible, aplicar supradiazida de plata. El objetivo principal de estas acciones es detener el daño ya causado y evitar la llamada lesión física indirecta, que contribuye al aumento de la lesión. En quemaduras de tercer grado, donde hay pérdida de los tejidos y algunas veces compromiso del hueso, no se deben realizar manipulaciones. Se debe trasladar de inmediato al centro asistencial más cercano. Para recordar, las quemaduras dependen de la gravedad de la extensión. Para eso se maneja la regla de los 9. Esto hace referencia a que cada parte de nuestro cuerpo está clasificada por un porcentaje. Transporte de paciente e inmovilizaciones. Una de las primeras causas de muerte en Colombia es el trauma intencional. Es por esto que si se va a realizar, se debe tener un conocimiento para evitar un peor daño a la persona.
Durante el transporte del paciente se debe limitar el movimiento de la columna. La inmovilización espinal es parte integral del manejo prehospitalario de todos los pacientes con lesiones en la columna. Todos los pacientes con lesiones de columna cervical deben ser tratados con inmovilización total de columna hasta que se descarte cualquier lesión y se dé un manejo clínico. Se debe realizar inmovilización espinal completa con los siguientes mecanismos de acción: en caídas de alturas, caídas desde un vehículo en movimiento, clavados en agua poco profundas, evidencia de alto impacto. Inmovilización y transporte en camilla. El primer auxiliador debe alinear la cabeza si no hay contraindicación e inmovilizarla. El segundo y tercer auxiliador deben alinear totalmente el cuerpo del paciente. El segundo auxiliador debe arrodillarse a la altura del tórax y tomar al paciente por el hombro y la muñeca del lado contrario de donde se encuentra ubicado. El tercer auxiliador se ubica a nivel de las rodillas, toma al paciente por la cadera y por las piernas asegurando que permanezcan unidas y sujetándolas a nivel de los tobillos por el pantalón o a través de una cinta. El segundo y tercer auxiliador deben adoptar la anterior posición cruzando entre ellos sus brazos si lo desean. Para rotar al paciente, los auxiliadores deben hacerlo al mismo tiempo cuando el primer auxiliador lo indique, llevando al paciente a una posición perpendicular del suelo. El cuarto auxiliador debe colocar la camilla a lo largo del paciente en el espacio que esté ocupada en el suelo antes de rotar. Posteriormente, los auxiliadores deben colocar con mucho cuidado al paciente sobre la camilla, centrándola en esta. Inmovilización de extremidades. Se utilizan férulas para inmovilizar la extremidad fracturadas para disminuir el dolor, la hemorragia y la presencia de lesiones posteriores. Se utilizan férulas rígidas. Esta se caracteriza porque no puede cambiarse y la extremidad debe ser ajustada a la férula. Un ejemplo son las de cartón, plástico, metal y neumáticas. Las otras son las férulas moldeables. Estas pueden ser moldeadas de diversas formas para ajustarlas a la extremidad como férula. Un ejemplo son las almohadas, toallas, entre otras. Las férulas de tracción están diseñadas para realizar tracción mecánica lineal con el fin de ayudar a realinear las fracturas. Es muy utilizada en fractura de fémur. Para tener en cuenta, todo paciente politraumatizado debe considerarse manejado como trauma medular hasta que no se traslade a un centro asistencial y se realicen las diferentes imágenes diagnósticas. Inmovilización con vendajes. Los vendajes se utilizan para inmovilizar la extremidad o cualquier parte lesionada. Se utiliza en caso de heridas, hemorragias, fracturas, esguinces e inmovilizaciones. Las vendas están hechas de tela, las cuales varían de tamaño. Las más usadas son de algodón, de gasa, de tela y vendaje elástico. Para inmovilizar cualquier tipo de lesión hay que tener en cuenta: asegurar el área y la víctima. Realizar una valoración primaria verificando si está consciente o no y si hay hemorragias. Realizar una valoración secundaria identificando tipo de lesión para la inmovilización. Verificar si hay sensibilidad del miembro lesionado, temperatura y coloración de la piel. Si hay fractura abierta, controlar la hemorragia. Atender lesiones de mayor complejidad antes que una inmovilización. Primeros auxilios en una fractura. Lo más importante cuando nos encontramos con una fractura es mantener la posición fija y firme del hueso fracturado, es decir, inmovilizar para evitar el hueso se mueva más. Si el hueso está salido, no intente acomodarlo o meterlo, solo cubra la herida con un trapo e inmovilice. Si hay hemorragia, haga presión a los lados para controlarla a fin de evitar que se desgarre. Si la fractura es en la cabeza, no la mueva y trate de mantenerla un poco más alta que el resto del cuerpo. Abrigue a la persona y evite que se duerma. Si la hemorragia por la nariz, los oídos o la boca, no intente detenerla. Si está sangrando el cuero cabelludo, póngale encima un trapo sin apretar.
Buscar ayuda médica inmediata. ¿Cómo prevenir fracturas, luxaciones o esguince? Subir y bajar las escaleras sin correr y usar los pasamanos. Evitar juegos bruscos en donde los brazos se puedan zafar de sus coyunturas. Evitar que haya líquidos, objetos y cáscaras tirados en el suelo. Al caminar, tener cuidado si hay zanjas, agujeros o coladeras destapadas. Evitar que los niños y los ancianos estén en lugares altos y protección. Poner barandales en las escaleras y revisar que los escalones estén en buen estado. Lo más importante de las fracturas, luxaciones o esguince es inmovilizar la parte afectada. Unidad 2. Guía de traumas. En el ambiente prehospitalario encontramos múltiples escenarios. Uno de los más complejos a los que nos enfrentamos es el de atención del paciente politraumatizado. Una ventana a múltiples lesiones donde se debe identificar cuál o cuáles de estas ponen en riesgo la vida del paciente. Para lograr esto, es necesario que el personal que brinda la primera atención cuente con un conocimiento sólido, entrenamiento adecuado, recursos disponibles y sobre todo que el personal prehospitalario tenga voz de liderazgo para brindar una adecuada y oportuna atención. Trauma cráneoencefálico. Es una de las principales causas de muerte en el mundo. Se define como la afectación del cerebro causada por una fuerza externa que puede producir una disminución o disfunción del nivel de conciencia y que conlleva alteraciones cognitivas, físicas, conductuales y emocionales del individuo. Las principales causas son accidentes de tráfico, accidentes laborales o domésticos, prácticas deportivas de riesgo, atropellos, agresiones, precipitaciones. Síntomas de trauma cráneoencefálico leve: dolor de cabeza, confusión, mareos, vértigo, visión borrosa, zumbido en los oídos, cansancio o somnolencia, mal sabor en la boca, cambios de hábitos de sueño, cambios en el comportamiento o el estado de ánimo, dificultad con la memoria, la concentración, la atención o el pensamiento, pérdida de conocimiento que dura unos pocos segundos o minutos, sensibilidad a la luz o al sonido, y náuseas o vómitos. Síntomas de un trauma craneoencefálico moderado o grave: dolor de cabeza que empeora o no desaparece, vómitos o náuseas repetidos, dificultad para hablar, convulsiones o ataques, incapacidad para despertarse del sueño, agrandamiento de la pupila de uno o ambos ojos, entumecimiento u hormigueo en los brazos o piernas, pérdida de coordinación, aumento de la confusión, el desasosiego o la agitación, pérdida del conocimiento que dura unos pocos minutos o algunas horas. Primeros auxilios. Revise las vías respiratorias, la respiración y la circulación de la persona. De ser necesario, inicie la respiración boca a boca y RCP. Si la respiración y la frecuencia cardíaca son normales, pero la persona está inconsciente, trátela como si hubiera una lesión de columna. Estabilice la cabeza y el cuello colocando sus manos en ambos lados de la cabeza de la persona. Mantenga la cabeza en línea con la columna y evite el movimiento. Espere que llegue la ayuda médica. Detenga cualquier sangrado presionando firmemente con un pedazo de tela limpio sobre la herida. Si la lesión es grave, tenga cuidado de no mover la cabeza de la persona. Si la sangre empapa la tela, no la quite. Coloque otro pedazo de la tela encima de la primera. Si sospecha que se produjo fractura craneal, no aplique presión directa en el sitio del sangrado ni tampoco retire ningún residuo de la herida. Cubre la herida con un apósito de gas estéril.
Si la persona está vomitando, gírele la cabeza, el cuello y el cuerpo hacia el lado como una unidad para prevenir el ahogamiento. Esto incluso protege la columna, ya que siempre se debe suponer que está lesionada en el caso de un traumatismo craneal. Los niños con frecuencia vomitan después de un traumatismo craneal. Esto posiblemente no sea un problema, pero llame al médico para recibir una orientación adicional. Y por último, aplique compresas de hielo en las áreas inflamadas. Trauma raquimedular. Consiste en el daño a la médula espinal que se puede abarcar simultáneamente las meninges, los vasos sanguíneos y el tejido nervioso. Es una lesión ocasionada a la médula espinal a través de la columna vertebral, en donde las vértebras cervicales tienen mayor probabilidad del compromiso de lesión. Causas del trauma raquimedular. Traumas por aplastamiento, caídas del paciente desde un auto al caerse encima de una viga de acero o de madera, a consecuencias de lo cual se produce el colapso de las estructuras vertebrales, fractura, dislocación por excesiva flexión de la columna, herida penetrante producida por proyectil de arma de fuego o de arma blanca. Valoración a víctimas. Se debe sospechar siempre que hay lesión de columna en las siguientes situaciones: lesiones por encima de la clavícula, traumatismo craneal, paciente inconsciente con signos de traumatismo, víctimas de accidentes de tráfico. Las acciones a desarrollar serán las siguientes: valoración constantes, vitales en sus casos aplicación de RCP, procurar sistemáticamente la inmovilización ya sea manual o con collarín cervical si se dispone del mismo, observación de la sensibilidad, movilidad de los reflejos o por debajo de la zona medular afectada, inspeccionar el cuello en busca de deformidades, edema local, manchas de la piel o de los órganos internos consecuencias de un golpe, buscar las zonas de abultamiento por un hueso o articulación, puntos de dolor, desviación de la tráquea, observación continua y mantener abrigada al paciente. Trauma de tórax. Es una lesión grave en el tórax, bien sea por impactos de golpes contusos o por heridas penetrantes. El traumatismo torácico es una causa frecuente de discapacidad y mortalidad significativa. La principal causa de muerte después de un trauma físico a la cabeza y lesiones de la médula espinal. Clasificaciones. Generalmente se dividen en abiertos y cerrados, atendiendo a que exista o no una solución de continuidad en la pared torácica, y en los torácicos puros y politraumatismos según la extensión del traumatismo. Cerrados y abiertos. Cerrado. En este caso no hay solución de continuidad en la pared torácica. Existe una afectación de las estructuras osteomusculares de la pared torácica o de los órganos intratorácicos por diversos mecanismos de producción, conducción directa, mecanismos de desaceleración y cizallamiento o aumento de la presión intratorácica. Abiertos. Son aquellos en los que existe una solución de continuidad de la pared torácica con disrupción de la pleura visceral, acompañándose generalmente de laceración y contusión del pulmón subyacente. Son abiertos y están producidos generalmente por heridas por arma de fuego o arma blanca. Trauma abdominal. Cuando este compartimento orgánico sufre la acción violenta de agentes que producen lesiones de diferente magnitud y gravedad en los elementos que constituyen en la cavidad abdominal. Tipos de traumas abdominales. Pueden ser dos tipos: traumatismo cerrado o no penetrante.
denominado contusión. Se caracteriza por no presentar solución de continuidad en la pared abdominal. El agente que lo produce es de superficie roma o plana, tipo barra de limón, puño, etc. Traumatismo abierto o penetrante, denominado herida, es cuando existe solución de continuidad en la pared abdominal producida por elementos cortantes o transficciones como en las heridas por arma blanca o heridas por arma de fuego. Primeros auxilios, tramo abdominal abierto. Garantizar la seguridad ante todo, evaluando también la conciencia de éste. Hacer llamado a servicio de urgencias. Víctima boca arriba con las piernas flexionadas. No mover en caso de sospechar alguna lesión medular. Descubrir la zona abdominal para su inspección. Identificar heridas. Palpar abdomen en búsqueda de irritación peritoneal. No dar ningún alimento y asegúrese en todo momento. Primeros auxilios en tramo abdominal cerrado. Garantizar la seguridad ante todo, evaluando también la conciencia de éste. Hacer llamado a servicio de urgencias en caso de que haya un objeto clavado. No toque ni retire el objeto. Si existe evisceración, no reintroducir, puede provocar infecciones al peritoneo. Realizar almohadillado a su alrededor. Cubrir con apósito húmedo para que no penetren gérmenes y no dar ningún tipo de alimentos y asegurarse en todo momento. Conclusiones. Con la realización de este trabajo podemos concluir que es muy importante y que es un deber moral básico prestar los primeros auxilios, estar conscientes de que todos hacemos parte de una sociedad. Con los primeros auxilios lo que se busca es contribuir a conservar la vida, evitar complicaciones, aliviar el sufrimiento físico como psíquico y contribuir a la recuperación. Es muy importante saber aplicar la técnica de los primeros auxilios de forma correcta y así evitar un mayor daño a la víctima. Una buena técnica siempre nos permitirá enfrentar de forma segura y efectiva una situación en la que esté en riesgo la vida de una persona. Gracias por su atención.